Hola familia, ¿cómo estáis? Boda de Alfonso XIII y el atentado que sufrió ese mismo día de su boda. Un audio muy interesante. Bueno, hoy entradilla larga. Os quiero contar un par de cositas. Os contaba en el último audio que iba a tener un parón. Iba a tener un parón por motivos de salud y tal. Y yo creo que os conté eso, no me acuerdo ya. Bueno, el caso que os resumo el tema, porque tiene que ver con vosotros, tiene que ver con el podcast, tiene que ver con este trabajo. Pues me hicieron allá por el mes de abril una ecografía, casual realmente, ni siquiera era rutinaria. Y en esa ecografía pues me encuentran una mancha. Rápidamente, pues podéis imaginar, ¿no? De seguida me hacen un TAC de urgencia y se confirma que esa mancha tenía mala pinta y podía tener un origen, un tumor maligno. Os adelanto que al final ha sido relativamente positivo, así que con tranquilidad, pero os quiero contar la historia. Esto era un viernes y con las pruebas de ese TAC en la mano, en la que ya se veía, porque tú lo lees tal, pero sin un informe médico profundo, es decir, solamente con las imágenes, me voy para casa con una información totalmente, incompleta, imagina, preocupante, ¿no? Entonces yo acudo a la mejor médico del mundo, a la mejor neumóloga del mundo, de Europa y del mundo, de Europa seguro, quizás del mundo también, que es mi sobrina Bárbara. Y a mi sobrina Bárbara le digo, oye Bárbara, mira lo que tengo, estas imágenes me han dicho esto, pues claro, hay preocupación. Mi sobrina Bárbara, que está en el hospital de Granada, la digo, la mejor neumóloga del universo, y ella me hace las primeras estimaciones viendo las imágenes, pero claro, no es especialista, no es radióloga. Entonces, me dice, tengo un amigo que puede ver las imágenes y les voy a pasar las imágenes para que las vea, por lo menos por darme una información, porque yo no tenía información real ni tenía oficial, ¿no?, de lo que me habían visto. Vale, pues estas horas un poco de incertidumbre, ¿no? Imaginaos. Le pase las imágenes a este amigo suyo y aquí comienza la historia que os quería contar. Bueno, pues es un radiólogo, amigo de Bárbara, que le pasa el informe. Yo solo tengo las imágenes en mi aplicación del hospital donde me hacen las pruebas. Bueno, yo las descargo y se las paso. Afortunadamente las tengo porque si no, imaginaos la incertidumbre. Bueno, total, que le paso a Bárbara las imágenes y ella se las pasa a su amigo Daniel Siles. Daniel Siles, radiólogo, y le pasa el informe y ve el nombre del paciente, claro, ya todo puesto. Y dice, ¿tu tío José Carlos es de memoria de un tambor? Y dice, ¿es tu tío? Y Bárbara dice, sí, claro, es mi tío, tal. Bueno, qué ilusión, tal. Eso me contó mi sobrina, ¿no? Dice, mira, le voy a enviar el informe como si fuera mi padre, te lo pruebo. Imaginaos la cuestión, Claro, se lo llegó a pasar, creo que se lo pasó el lunes por la mañana, creo recordar. Esa mañana me fui a grabar el programa que hablaba en el último audio sobre Historia de España en el canal Historia. Esa mañana me fui a grabar, imaginaos el cuerpo que yo llevaba, pero bueno, la verdad que me sorprendió que el caso era pasar la mañana. Me acuerdo de esa mañana, me acordé de toda mi vida como si fuera hoy. Entonces a media mañana pues me llama mi sobrina y me dice la interpretación que le ha dado Daniel al informe. Entonces me dice que es un tumor cancerígeno, que no hay duda prácticamente, pero que no parece haberse extendido, que era lo que realmente nos preocupaba, ¿no? Entonces, pues hasta ahí salvado, por lo menos, en teoría, claro, había que un poco la visión que él tenía. Gracias a Daniel, gracias a esta primera valoración, que después de 3 días tan solo de tener este informe en la mano, pues me evitó mucha preocupación y me quitó días de angustia, obviamente, porque imaginaos la situación, ¿no? Gracias a un oyente, gracias a un amigo. Por eso digo que tiene mucho que ver con todos vosotros, porque en realidad realmente yo creo que todos tenéis una visión muy parecida que tenemos entre nosotros, ¿no?, la relación que tenemos con el podcast. Bueno, como 10 días después, más o menos, se confirma, me hicieron resonancia, me hicieron más pruebas y se confirma que no estaba extendido el tumor, pero que era un tumor maligno y había que operar. Así que, gracias a Daniel, pude pasar esos días con relativa tranquilidad. Eso no sabéis lo que me imagino que sí, muchos lo sabréis, porque todos muchos habéis pasado por cuestiones de estas y lo mío ha sido simplemente un pequeño susto, como al final os contaré. Pues llega el proceso de la cirugía, una cirugía relativamente rápida y tal. Y entonces de repente, esto fue en un mes y nada, no recuerdo, fue todo muy rápido, además todo el tiempo pasa muy rápido. Y de repente me veo en un quirófano, o sea que tengo que entrar en un quirófano, pero resulta que en ese quirófano me voy a encontrar en manos, voy a estar en manos o cuidándome de una manera completa, la doctora Elena Rodríguez.
que también es oyente del podcast. Imaginaos la casualidad de la vida. Bueno, pues con Elena, luego, no os voy a adelantar nada. Al final del audio le grabo una entrevista porque creo que valía la pena. No os la perdáis, vale la pena. Ya digo que es una oyente del podcast. Bueno, pues imaginaos que en la operación tuve a mi lado a Elena, oyente de Memoria de un Tambor. Pero como es una historia muy bonita, lo cuento al final. Le he hecho una entrevista a ella y al final la vais a escuchar. Esto es lo que os quería contar, porque veo en estas dos personas, veo a todos vosotros. Veo con qué cariño y cercanía me tratáis. Entonces es asombroso, ¿no? Es la mayor de las recompensas de ese trabajo. Encontrarte con dos amigos del tambor en circunstancias tan complicadas, para mí fue como un milagro. Gracias de corazón a todos, reflejados en estos dos profesionales, que me han hecho la vida más fácil, como realmente cualquiera de vosotros lo hubiera hecho, porque repito que las relaciones entre nosotros pues son bastante especiales. Repito, entrevista a Elena al final y bueno, pues imaginaos que todo esto que me ha ocurrido, bueno, pues he cambiado. Mucha gente se va a enterar de esto, de amigos, gente cercana, se va a enterar, si lo escucha el audio, se va a enterar ahora, porque realmente tampoco lo comenté no le di mucha difusión al asunto y bueno, la verdad que, bueno, cuento el final es que me operaron para tranquilidad. Era un cáncer malo, me lo han quitado, estaba muy localizado y al final, bueno, pues simplemente no van a tener que darme ni radioterapia, ni quimioterapia, ni nada parecido. En principio va con revisiones muy próximas. Ahora mismo tengo que hacer un TAC dentro de poco. Con revisiones y control, de momento parece que la cosa vale. Y pues bueno, como me dijo el oncólogo, pues he tenido mucha suerte. Y bueno, pues agradecer para todo el personal que me ayudó en estos días, pues a todo el mundo, y pues especialmente bueno, a Elena, a Daniel, por supuesto, el cirujano que me operó, es el doctor Jesús Cisneros, que bueno, pues hizo una buena labor y es el protagonista de la historia porque, bueno, al fin y al cabo, pues es la persona que en sus manos pues queda toda tu vida, ¿no? Y bueno, pues ya se lo dije personalmente a él, pero se lo vuelvo a agradecer desde aquí. Seguro que alguno le conocéis y se lo comentáis se lo podéis decir con todo el gusto del mundo porque realmente lo siento así. Así que bueno, al final este es mi final, es decir, que la cosa ha quedado ahí. Repito, entrevista a Elena al final del audio y como antes os decía, he cambiado mucho. Me ha dado tiempo a pensar, a evaluar muchas cuestiones personales. Yo creo que soy otra persona, realmente. Espero que mejor. Pero he cambiado y creo que, bueno, que estas cosas tienen que ayudar a ser otra persona, ya digo, más vital, quizás, ¿no? Porque realmente hay que, como sé que muchos habéis pasado por cosas de estas y familiares vuestros y tenéis experiencias muy malas, tampoco quiero simplemente, pues eso, compartir con vosotros estos malos momentos que he pasado y ahora que se han convertido en buenos, pero pueden haber sido muy malos. Bueno, sin problema compartir esto con vosotros. Esto ya digo que más me apetecía hacerlo. Segundo tema de la entradilla. Importante, sabéis que en el último audio hablamos con Antonio Ruiz, que era el director general del canal Historia, o sea, de la cadena MC, del canal Historia, en el que estábamos haciendo una serie de efemérides todos los días en el canal Historia. Muy contento, tiene una buena audiencia, según me están contando. Lo más importante de esto, se iba a dar gratis a los docentes, es decir, la idea de la cadena era dárselo gratis a todos los docentes para que lo pusieran en los colegios o en los institutos, donde fuera, de manera gratuita. Entonces, repito, me comentan que ya hay casi 400 docentes inscritos en la plataforma, fijaos, en nada, prácticamente con muy poquita difusión. ¿Os imagináis mi ilusión, y la de Antonio, Ruiz, digo, para bueno, cuando hemos hecho todo esto y ver los resultados que está teniendo? Entonces quiero hacer una llamada a que lo contéis. Que se lo contéis a amigos, a hijos, a padres, a hermanos, sobrinos que tengan relación con el ámbito docente, es decir, que sean profesores o directores de colegios, es decir, o institutos, me da igual. De manera que le deis a esto conocimiento. Seguro aún no conocéis a un profesor, a un maestro, a un director, para que sepan que esto existe. Es decir, que entrando en la página web ahora os diré cómo se hace, podéis, ese personal docente puede entrar en la página y directamente a esa página ponerse a los chavales con qué sistema, ¿no? Con un iPad o con un ordenador o con un proyector, me da igual. Hay que entrar en internet, entrar en la página y tienen acceso y eso se puede proyectar para que los alumnos lo vean. ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo un profesor puede inscribirse aquí? Pues tiene que entrar tiene que poner un día en la historia de España.es, un día en la historia de España.es y ahí va a entrar en una página web del canal Historia.
Entonces, hay un botón que pone acceso a área privada para docentes y te dice un mensaje, dice, ¿eres docente y quieres acceder gratis a los programas en exclusiva para tus clases? Y después regístrate para obtener tu password. Te registras, rellenas el formulario y te llegará a tu correo una clave para poder entrar en los contenidos. Si tienes cualquier duda de cómo hacerlo, puedes escribir lo pone ahí en la página, a info@undiaenlahistoriadeespaña.es. O me lo podéis preguntar a mí, si tenéis alguna duda, me preguntéis a mí, en info@memoriasdeuntumor.com. Sin ningún problema, pero por favor, darle a esto salida, darle a esto conocimiento, ya digo, sobre todo a partir de septiembre, que empieza el curso, ahí va a ser lo potente. Porque el público potencial que tiene esto es grande entre los chavales, ¿no? Es un proyecto precioso para que la gente más joven conozca su historia, pues para que los docentes puedan hacer uso de ellos. Yo seguiré insistiendo en esto a cada programa, o sea que así lo digo, durante mucho tiempo, porque es un trabajo muy, muy duro, os lo digo, el grabar todos los días una efeméride, está llevando muchísimo trabajo, pero joder, me ilusiona que esto pueda servir para algo y mejorar. Y aquí queda el mensaje. Yo digo que os hablaré de esto pues, en lo sucesivo. Otro tema que os quería contar. Al hilo del canal Historia, bueno, resulta que se va a estrenar mañana, hoy es 2, pues pasado mañana, 4 de julio de 2026, con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la cadena NBC y el canal Historia en concreto han hecho un documental del que he tenido el gusto, el honor y la maravillosa experiencia de colaborar y en algún aspecto casi dirigir todo el contenido histórico de este capítulo. Un capítulo que se ha hecho, en el canal Historia de AMC con motivo de este 4 de julio, y lo que intenta reflejar se llama 4 de julio, una historia española, es decir, la ayuda española. Esto ya lo hablamos en un podcast que se llamaba Estados Unidos, una deuda con España, algo así, creo que era Estados Unidos, una deuda con España, que era un capítulo que hablamos de todo esto, que hicimos ya hace tiempo. Es un documental de 40-50 minutos, en el que he tenido el gusto de participar y el honor de participar y de ayudar. Y entonces agradecer al canal Historia y a la cadena MC pues esa preocupación que tienen por rescatar nuestra historia. Entonces animo a todas las televisiones que compren este producto y lo divulguen en sus cadenas, en sus emisiones, porque creo que vale la pena. Siempre decimos, si esta historia la tuvieran los americanos, ¿qué película harían? Si los americanos tuvieran la nave de Tolosa, tuvieran a Balmis, tuvieran a Carlos III, me da igual, ¿no? Me da igual. Harían películas. Pues aquí tenemos ya el primer esfuerzo. Es decir, estamos haciendo documentales gracias a esta gente de la cadena AMC que tiene esa inquietud por divulgar estos programas, ¿no? Yo creo que es un primer paso. Hay más gente haciendo cosas por ahí. Pero bueno, pues es lo que os quería comentar. Ya digo, se llama 4 de julio, una historia española, lo podéis ver en el canal Historia. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Repito, entrevista con Elena, la doctora Elena Rodríguez, al final del audio, mi amiga Elena, que vale la pena. Quería compartirlo con vosotros. Correo info@memoriasdeuntumor.com para comunicaciones conmigo. El libro España y su herencia invisible de Editorial Espasa, por favor, siempre digo lo mismo. Os lo regalaría, os juro que os lo regalaría a todos, un libro de aquello, pero como no está por 10 euros, no sé cuánto vale en edición de bolsillo. Y en online también se puede descargar, y en la edición de tapadura, pues vale, no sé, son 19 euros o algo así, es que no sé lo que... tenéis ahí el libro puesto a disposición si queréis saber lo que este hombre piensa de las cuestiones, y yo creo que es un poco de declaración de intenciones de la vida, ¿no? Ese libro, aunque se habla de historia de España, pero se habla también de todo un poco, y es un poco un legado que quiero dejar ahí, que lo quiera leer, que lo lea, y os dejo un poco la posibilidad. Y muy agradecido, como siempre, a los que estáis donando desde la página memoriasdeuntumor.com, en el apartado donativos, que está por ahí en un menú en la parte de abajo, la parte inferior, a todos los que estáis ayudando a mantener este podcast de manera por lo menos que no me cueste 1 euro. Por supuesto, después de este, que ya acabo, después de este periodo de reflexión de estas semanas, casi meses, ¿no? Pues si algo tengo claro es que voy a seguir grabando Memoria de un Tumor hasta que tenga fuerza. Hasta el último, vamos a verlo. Voy a seguir grabando. Todos esos trabajos en televisión que me están ofreciendo me están quitando tiempo, evidentemente, pues es un trabajo, y luego está este proceso que he tenido de enfermedad, tal, hasta que pues también, pero os garantizo que si algo he recapacitado y he visto y he comprobado es que es necesario que sigamos aquí juntos. Creo que la historia de España es fundamental para comprender quiénes somos y seguirnos, seguir unidos y sobre todo aportando algo positivo a nuestra sociedad. Creo que está clara
está claro el objetivo y cuáles son las necesidades que tenemos ahora mismo, y creo que este podcast no es por nada, no es porque lo haga yo o lo deje de hacer, es que creo que es necesario. Estos trabajos como este, hay muchos otros también, pero creo que son necesarios. Así que repito, no os preocupéis porque voy a seguir grabando. Si algo he sacado en claro después de mucho dar vueltas a la cabeza en muchas cosas, creo que ese trabajo que me ha llegado en mi momento de mi vida X está sirviendo para mucho, y aquí seguiremos, ya digo, aportando positividad. Familia, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantar a José Carlos. Seguiré compartiendo con vosotros mis reflexiones, a partir de ahora probablemente más, porque creo que es necesario. Y ya está, y se acabó, y punto. Y es que es un espacio nuestro y aquí lo seguiremos utilizando como siempre, le digo, para aprender historia y para conocernos, y ya digo, tener un poquito más de criterio, que creo que hace mucha falta, muchísima falta. Gente, vamos con la boda de Alfonso XIII. La boda de Alfonso XIII y el atentado que sufrió ese mismo día. Un tema más que interesante. Vamos con ello. Memorias de un tambor. Si quieres entender tu pasado, si te apetece revivir acontecimientos narrados con sencillez y pasión, si te gustaría conocer personajes que dieron vida a nuestra historia, estás en el lugar indicado. Formas parte de Memorias de un tambor. No vas a necesitar memorizar ni tomar apuntes. Simplemente escucha y deja volar tu imaginación. Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Bueno, pues vamos con el audio 97, la boda de Alfonso XIII y el atentado que sufrió. Y como siempre, la introducción histórica que nos lleva al año 1906, que es el año de la boda y atentado contra Alfonso XIII. Habían pasado apenas 8 años desde el llamado desastre del 98, que ya dedicamos un audio y algún otro más que hemos tocado de manera tangencial. España acababa de perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hemos hablado siempre que aquella derrota había provocado una profunda crisis moral y política en España. Muchos intelectuales comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo en España, que iban a surgir voces que reclamaban reformas, reclamaban una regeneración muy parecida a lo que está pasando hoy en España en el año 2026. Hacía falta una regeneración. Pasaba una cosa muy parecida a lo que pasa hoy. Los intelectuales reclamaban una regeneración porque había una enorme corrupción política. Los militares se lamían las heridas y analizaban las causas de esa derrota contra los Estados Unidos. Los escritores de la generación del 98 reflexionaban sobre esa nueva identidad nacional que había que recuperar, que había que sacar del pozo. Entonces aquí aparece la restauración creada por Cánovas del Castillo, político fundamental. Está en pie la restauración borbónica, está en ese momento en marcha, y
hablamos siempre que, hemos hablado en varios capítulos atrás del siglo XIX, en este momento conservadores y liberales se alternaban en el poder. Es decir, las instituciones funcionaban aparentemente con normalidad. Bueno, el rey era joven, un rey con fuerza, y la economía crecía más o menos de manera razonable. Pero ya digo, hacía falta una regeneración en este momento porque veníamos de la crisis del 98. Pero bajo aquella superficie, que la moral estaba baja, pero realmente no había unos problemas acuciantes, sí había lagunas, había grietas. La desigualdad social era muy grande, las condiciones de vida de muchos trabajadores eran muy duras, en las zonas industriales crecían los conflictos laborales, como ya hemos hablado esto en muchos audios del 19 y principio del 20, empezaban a multiplicarse las huelgas, el movimiento obrero ganaba fuerza, lo hemos visto muchas veces, y junto al socialismo, que era un primer movimiento obrero potente, aparecía otro movimiento, otra corriente mucho más radical, como era el anarquismo. Esto sucedía especialmente en Cataluña porque era un núcleo industrial importante y allí el anarquismo había encontrado un terreno muy propicio para crecer. Algunos anarquistas defendían métodos pacíficos para avanzar y otros creían en la violencia como una manera de acción. No era una situación exclusiva de España, para nada. A finales del siglo XIX y a comienzos del XX, Europa vivía una auténtica oleada de atentados constantes contra magnates, contra políticos, contra reyes, todos atentados políticos realmente, ¿no? Fijaos, había sido asesinado el zar Alejandro II de Rusia. Había sido asesinada la emperatriz Isabel de Austria, la famosa Sisi. Había sido asesinado el rey Humberto I de Italia. El presidente francés también había sido asesinado. Incluso el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, había sido asesinado en 1901. El mundo estaba revuelto. Muchos gobiernos de Europa contemplaban con preocupación la expansión de estos movimientos revolucionarios, sobre todo el anarquismo. Y España no era una excepción. Así que en este ambiente va a crecer Mateo Morral, del que hablaremos ahora cuando avance el podcast. Siguiendo un poco con la introducción histórica, al principio del siglo XX, repito, el atentado se produce en 1906, Alfonso XIII en este año ya llevaba 4 años ejerciendo personalmente la corona. Había alcanzado la mayoría de edad en 1902, hacía 4 años, y puso fin a la larga regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo. Era un rey joven, un rey muy activo, muy popular en sectores de la sociedad. Le gustaba mucho viajar, era muy cercano a la gente y decidió participar directamente en los asuntos políticos. Era un rey activo. Muchos españoles veían en él una esperanza, antes hablamos de una regeneración. Bueno, pues ahora Alfonso XIII podía ser el protagonista de esta regeneración. Había ilusiones en que este rey llevara a España a una nueva etapa. Pero la sombra de ese desastre del 98 seguía muy presente. Repito, se había perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas y era mucho más que una derrota militar. Era un golpe psicológico para toda la población española, para toda una generación, y entonces surge el llamado, antes decía, regeneracionismo. Los debates de este regeneracionismo, de esta sociedad preocupada por su presente y por su futuro y por su pasado también, eran debates que hoy son también familiares. Se discutía sobre la calidad de la educación, sobre la modernización de la economía, sobre el exceso de burocracia que apretaba a la gente, sobre qué peso tenían que tener los partidos políticos y sobre todo qué distancia había entre gobernantes y ciudadanos, entre políticos y ciudadanos, esa distancia entre la política y la gente. Es temas muy, muy candentes también hoy. Fijaos que este sistema político está basado en la Constitución de 1876 y, como antes decía, en ese llamado turno pacífico, es decir, se alternaban liberales y conservadores en un turno organizado. Había elecciones realmente, pero que en teoría eran democráticas, pero en la práctica el resultado estaba condicionado por una red de caciques locales, sobre todo, que influían en el voto de muchas zonas rurales. Y esa alternancia daba estabilidad, pero también generaba una sensación de fraude. Es decir, no había, obviamente no era el modelo ideal, esta alternancia artificial, ¿no? Mientras tanto, la sociedad española estaba cambiando. Como antes decía, la industrialización era potente, las ciudades crecían muy rápidamente. Madrid ya superaba en este año el 500.000 de habitantes, que era mucho. Barcelona se había convertido en uno de los principales centros industriales del sur de Europa. Bilbao también experimentaba una gran transformación gracias a la siderurgia y a la minería. Sin embargo, los beneficios de este desarrollo económico no eran iguales para todos. En amplias zonas rurales todavía había formas de vida muy tradicionales, muchos campesinos vivían en condiciones muy malas, muy precarias. El analfabetismo seguía siendo un problema muy grande, hemos hablado de esto en algún audio,
y la pobreza afectaba a millones de personas en España. ¿Qué ocurre entonces? Surge la emigración hacia América, que ya había comenzado muchos años antes. Era la salida habitual para quienes no encontraban oportunidades. España fue un país de emigrantes durante mucho tiempo. En las ciudades industriales surgía además un nuevo protagonista. Esa clase obrera que antes hablábamos, pero ya organizada. Aparecen los sindicatos, que aumentan su influencia. Como antes decía, huelgas cada vez más frecuentes. Los trabajadores reclaman mejores salarios, reclaman una reducción de la jornada laboral, reclaman condiciones de trabajo más dignas. Y frente a ellos se encuentran empresarios que en muchos de los casos consideraban aquellas reivindicaciones como una amenaza para el orden, es decir, solo como se veía, ¿no?, estos movimientos sociales primeros. Así que de este conflicto nacieron diferentes corrientes políticas. Por un lado, estaba el socialismo, representado por el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Defendían la participación política y la mejora gradual de las condiciones de vida de los trabajadores. Pero por otro lado crecía el anarquismo. Hacia un movimiento mucho más extremista. Los anarquistas rechazaban al Estado, rechazaban la monarquía y rechazaban muchas de las instituciones existentes. No todos defendían la violencia como forma de acción. De hecho, muchos apostaban por la educación, por la cultura, por la organización obrera. Sin embargo, una minoría o no tan minoría consideraba legítimo utilizar atentados para atacar al poder. Durante décadas anteriores en España ya se habían producido diversos atentados en España. El más importante había sido el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo en 1897, cometido precisamente por un anarquista italiano. Cánovas del Castillo, que antes comentábamos al principio, era el creador del sistema de la Restauración. Había demostrado que este atentado que nadie estaba a salvo del crimen. Al mismo tiempo, las tensiones territoriales comenzaban a hacerse visibles en España. En Cataluña crecía el catalanismo político. En el País Vasco se desarrollaba también el nacionalismo muy impulsado por el personaje de Sabino Arana. Aunque todavía eran movimientos relativamente minoritarios, empezaban a cuestionar algunos aspectos del modelo centralista del Estado español. Todos estos son problemas que se van creciendo de manera paralela. A todo esto se suma la famosa, ya hemos hablado muchas veces en el podcast, la famosa cuestión del problema africano, el problema de Marruecos. Muchos dirigentes políticos y militares consideraban que España debía reforzar su presencia en el norte de África, simplemente por recuperar ese prestigio internacional perdido tras la caída de lo que quedaba de imperio en manos de los Estados Unidos, pero sin embargo aquella política de conquista territorial acabaría generando nuevos conflictos y nuevas divisiones internas, como hemos visto en los audios que hablaban sobre esto de la guerra africana, sobre todo el desastre anual, que vendría unos años después. Y en medio de este escenario aparece Alfonso XIII, este rey joven que representa para muchos una esperanza de recuperar lo perdido en el 98, y se va a casar con Victoria Eugenia de Battenberg, que va a dar un halo como de estabilidad, ¿no?, de prestigio internacional a España y de continuidad para la monarquía, porque era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. La boda era potente. La presencia de una princesa vinculada a la familia real británica parecía que iba a reforzar la posición de España en Europa. Todos los periódicos hablaban de este acontecimiento, un acontecimiento histórico, y Madrid se preparaba para una celebración sin precedentes. Pero mientras las élites, el pueblo en general, festejaban la boda o los preparativos, una parte de la población contemplaba esa monarquía con indiferencia e incluso con hostilidad. Repito, los conflictos sociales aumentaban y muchos individuos estaban convencidos de que la violencia podía cambiar el curso de la historia. Sobre todo digo, estos anarquistas o esta corriente anarquista de la que hemos hablado ya. Uno de ellos, repito, observaba atentamente los preparativos de la boda real, se llamaba Mateo Morral y estaba a punto de convertirse en el protagonista de uno de los atentados más dramáticos de la España contemporánea. Bueno, hemos acabado un poco la introducción histórica, siempre necesaria, y vamos a hablar un poco de los personajes que van a influir hoy, van a intervenir en el capítulo de hoy, empezando por Alfonso XIII. Hay que decir que cuando esos españoles que salieron a la calle, esos madrileños sobre todo, que salieron a la calle
a celebrar la boda de Alfonso XIII en mayo de 1906, cuando se producen estos hechos, veían al monarca un monarca muy diferente a los que habían ocupado el trono durante el siglo XIX. Era un joven atractivo, para la época, era un rey deportista, muy cercano en el trato, como antes decía, muy popular entre muchos sectores de la población, incluso los sectores más bajos. Es decir, hay que entender, para saber quién es Alfonso XIII, hay que retroceder un poquito más atrás, para hacernos una idea de quién era este rey. Su padre, Alfonso XII, había fallecido en noviembre de 1885, con tan solo 27 años, muy joven, y su muerte dejó a España en una situación muy delicada. Alfonso XII, el padre de Alfonso XIII, había logrado estabilizar el país tras décadas, que hemos visto en los siglos XIX durante muchos audios, décadas de guerras civiles, pronunciamientos, conflictos políticos, mucho golpe de Estado, mucha intervención militar. Así que cuando muere Alfonso XII, joven, genera una enorme incertidumbre. Entonces, la reina María Cristina de Habsburgo, que estaba embarazada en ese momento de Alfonso XIII, nadie sabía si el hijo era niño o niña, ni el bebé era niño o niña. Si nacía una niña, la sucesión podía complicarse de una manera enorme, pero si nacía varón, como así fue, sería proclamado rey desde el mismo instante de su nacimiento. Es decir, que esto es un poco lo que se esperaba cuando muere Alfonso XII. Así que cuando da luz María Cristina de Habsburgo, da luz a un niño, ya se convierte casi en rey de bebé, ¿no? Va a ser el futuro Alfonso XIII, rey de España. Era una gran noticia que fuera un varón. Naturalmente, un bebé no puede gobernar, y por ello su madre asumió la regencia durante toda la minoría de edad de Alfonso XIII. No, repito, siempre digo lo mismo, no confundir la regencia de María Cristina de Habsburgo, que estamos hablando ahora mismo, con la regencia de María Cristina de Borbón, que fue la que regentó a Isabel II después de la muerte de Fernando VII y originó la Primera Guerra Carlista. Siempre digo lo mismo, parece mentira que tengamos dos regencias en España en estos tiempos tan pegados y sean la regencia, las dos de María Cristina, pero una es la regencia de María Cristina de Habsburgo, que es la que hablamos hoy, y la regencia de María Cristina de Borbón es la anterior, cuando muere Fernando VII. Entonces nos quedamos con la regencia de María Cristina de Habsburgo, que es la que hoy nos atañe. María Cristina durante casi 17 años actuó como una especie de árbitro de la vida política española mientras duró la regencia. Intentó preservar la estabilidad conseguida durante el reinado de su marido fallecido, Alfonso XII. De alguna forma lo consigue, pero finalmente cuando en 1902 cumple 16 años Alfonso XIII, es declarado mayor de edad y asume personalmente sus funciones como rey. Era tan joven que muchos ciudadanos sentían hacia él simpatía, cariño, ¿no? Era muy joven, realmente, tenía 16 años. Toda España había visto crecer a aquel muchacho, hijo de Alfonso XII, prácticamente en público, realmente, porque salía mucho en público, Alfonso desde que era pequeño. Tenía una personalidad muy agradable, muy abierta. Su madre, María Cristina, era muy reservada, muy prudente, era muy discreta, y Alfonso era muy impulsivo, era muy diferente, muy amante de la acción, era absolutamente diferente a su madre. Y eso la gente lo detecta, y la gente le gusta. Repito, enseguida quiso intervenir en la política de manera directa. Creían que este cambio de generación iba a ser capaz de modernizar España y superar los problemas heredados de todo el siglo XIX. Sin embargo, los críticos de Alfonso XIII opinaban que se involucraba demasiado en asuntos que debían corresponder a los gobiernos y a los políticos. Es decir, realmente Alfonso XIII nunca fue un rey pasivo, y esto creó expectativas en unos y molestias en otros, porque el rey no podía interferir en la política como lo hacía Alfonso XIII de manera tan clara, ¿no? Y en ese contexto que estamos hablando aparece una cuestión fundamental para cualquier monarquía que se precie. Es la necesidad de encontrar una esposa para el rey, que aquí nace un poco el audio de hoy. Alfonso conoció a diferentes princesas de distintas cortes europeas. Había, pues como hoy, ¿no? Diferentes especulaciones pues en los medios, ¿no? En la prensa, en los corrillos de las ciudades, sobre quién sería la futura reina de España. Y finalmente fue elegida Victoria Eugenia de Battenberg. Una joven nacida en Escocia, nieta, como antes decía, de la reina Victoria, la reina Victoria del Reino Unido. Estamos hablando del personaje más famoso, no de la época, probablemente de la historia de la humanidad, uno de los personajes más importantes, porque la famosa época victoriana viene de aquí. Esta es un personaje muy potente, Victoria, y pues se va a casar Alfonso XIII con su nieta. Ojo, ¿eh? El encuentro entre ambos produjo una gran impresión entre la gente que lo vio. Alfonso quedó muy cautivado por la princesa casi desde el primer momento, cosa que parece que hubo un amor real entre los dos. Así que en 1906 Madrid se prepara para esta boda real que a todo el mundo ilusiona, o a casi todo el mundo. Delegaciones europeas llegan a la capital, príncipes, príncipes, diplomáticos, militares, representantes de casas reales. Los hoteles estaban absolutamente llenos, los periódicos dedicaban páginas completas al acontecimiento de la boda de Alfonso XIII con su esposa, y el 31 de mayo de 1906
En Madrid, en la iglesia de San Jerónimo el Real, Alfonso XIII y Victoria Eugenia se convertían en marido y mujer. Recomiendo a todo el mundo, cada vez que vengáis, si venís a Madrid, visitar todos estos lugares, porque la historia es tremenda. Pasar ahí un rato a solas con la historia es maravilloso. Siempre digo lo mismo. Estos audios nos ayudan a pues a disfrutar de la vida, disfrutar de un viaje, disfrutar de turismo, disfrutar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, mientras se estaban ultimando estos preparativos para la boda, pues repito, había un hombre que estaba escondido, estaba observando cuidadosamente el recorrido que parecía que iba a seguir la comitiva real desde la iglesia de San Jerónimo el Real hasta el Palacio Real, y había alquilado una habitación en la calle Mayor de Madrid, que era un lugar en teoría de paso obligado de la comitiva. Estaba estudiando horarios, estaba calculando distancias y preparaba una bomba. Repito, su nombre era Mateo Morral y estaba a punto de transformar este cuento de hadas, ¿no?, que es una boda de reyes, en una tragedia. Mateo Morral no era un delincuente común, no era un personaje marginado, no procedía de un ambiente de pobreza, ni mucho menos. No encajaba en esa imagen tradicional de un revolucionario perseguido, todo lo contrario. Había nacido en una familia muy acomodada y había disfrutado de oportunidades que la inmensa mayoría de los españoles no tuvieron o no tenían en aquella época. Precisamente por eso la historia de Mateo Morral es tan diferente. Su nombre es Mateo Morral Roca, nació en Sabadell, la provincia de Barcelona, en 1879. O sea que entonces, 879, fue en 1906 el atentado, pues tenía 27 años, ¿no? O sea, si no me falla la calculadora que tengo en la cabeza. Bueno, Barcelona entonces, como antes decía, vivía una gran expansión industrial, fábricas textiles enormes por todos los sitios, nace esa burguesía catalana que crece en ese momento de una manera bárbara, y su familia forma parte de ese mundo precisamente. Su padre era un empresario textil muy próspero y respetado. Ojo el perfil de Mateo Morral. Entonces, gracias a esa posición económica, Mateo Morral recibió una educación muy superior a la habitual entre los jóvenes de la época. Desde pequeño se mostraba muy inteligente, muy curioso, era un intelectual ya de muy joven. Se interesó por la filosofía, por la política, por esos movimientos sociales que recorrían Europa, y para nada parecía que Mateo se iba a convertir en un terrorista poco después, ¿no? Lo que pasa es que durante su juventud comienza a viajar por Europa, porque tiene posibles, tiene dinero para viajar, sus padres se lo proporcionan, y a finales del siglo XIX se encuentra con una Europa que está hirviendo en ideas políticas, socialistas, anarquistas, republicanos, sindicalistas, todo revolucionario, ¿no? Todas estas corrientes se debatían, ¿no?, en este momento en una sociedad pues bastante complicada, una sociedad industrial, ¿no? Las desigualdades sociales eran enormes, como hemos hablado antes, y muchos jóvenes intelectuales como Mateo pues consideraban que el sistema político y económico estaba corrompido. Mateo Morral se queda fascinado por aquellas ideas y empezó a alejarse progresivamente del ambiente conservador de su familia. Empezó a leer autores anarquistas, empezó a frecuentar círculos, digamos, más radicales, y cada vez Mateo va desarrollando una visión más crítica de la monarquía, más crítica de la Iglesia, de las estructuras tradicionales que en su momento regían España. Algunas de estas personas, de esta gente con la que él se relacionaba, creían que los atentados podían acelerar la llegada de una revolución. Este era el ambiente que se vivía realmente en Europa. Si os fijáis, un poco herencia poco del romanticismo, ¿no?, de este romanticismo que nos llevó a tantos conflictos bélicos y tanto afectó la historia de Europa y de España. Hay una figura que influye mucho en la vida de Mateo Morral, y este es Francisco Ferrer. Francisco Ferrer, que había fundado la Escuela Moderna, que era un proyecto educativo que pretendía ofrecer una enseñanza laica, muy científica y alejada de la influencia religiosa. Movimiento educativo muy potente. Entonces, pues su fundador, Francisco Ferrer, tiene mucho contacto con Mateo Morral. La idea de Francisco Ferrer era crear ciudadanos libres y muy críticos. Así que Mateo Morral comienza a colaborar con este personaje, con Ferrer. Lo que pasa es que se empieza a aislar.
Mateo Borrell se empieza a aislar, es decir, no es una persona normal, obviamente, alguien que va a cometer un atentado, no. Y como veremos ahora mismo, por muchas ideas que tuviera, pueden ser comprensibles o no comprensibles, pero obviamente Mateo Borrell es una persona extraña. Quienes le conocieron luego hablaron de él y dijeron que era una persona muy reservada, demasiado introvertida, no tenía apenas relaciones sociales, es decir, que no tiene amigos fijos. Tampoco era un líder carismático, era una persona que siempre estaba de tapado, siempre estaba en segunda fila. Tampoco era un gran orador, no era un organizador de movimientos, es decir, esta radicalización de Mateo Borrell fue creciendo de forma muy silenciosa y siempre, de una manera dentro de su burbuja, ¿no? De su burbuja personal. También hablan los que le conocen o los que le conocieron que era un individuo muy obsesivo. Estaba siempre obsesionado con que la sociedad estaba oprimida, que todas las instituciones eran opresoras, que debían ser destruidas. Es decir, imaginaos un poco el personaje. Otros amigos que le conocen, otras personas que le conocieron, hablaban de que era una persona frustrada vitalmente. Es decir, nunca encontraba la satisfacción, a pesar de tener posibilidades económicas, de tener una educación, una alta educación. No era feliz con su vida. Es un poco cómo le definen las personas que le conocieron. Lo cierto es que poco a poco comenzó a acercarse a los sectores más radicales del anarquismo. Comenzó a convencerse él mismo de una manera ya de autoconvicción de que la acción violenta era la forma de cambiar el rumbo de la historia. Y entonces, ¿cómo cambiar el rumbo de la historia? Pues dentro de los símbolos del poder español, la figura más visible era el rey. Y en ese momento era Alfonso XIII. Y digamos que representaba todo lo que él rechazaba. Así que cuando se anuncia la boda, que se va a producir en mayo de 1906, Mateo ve una oportunidad única de llevar a cabo por sus ideas, ¿no? Y de fraguar todo lo que él ha estado rumiando durante este tiempo, llevarlo a la acción. La boda del rey Alfonso III era el escenario ideal para un atentado que iba a captar la atención por de todo el mundo realmente, ¿no? Así que cuando él se decide, ya empieza a preparar su plan, y lo más llamativo es que ya lo veremos ahora, que cuando empieza a planificar el atentado parece que no espera escapar, es decir, no prepara una ruta de escape. Muchos historiadores que han estudiado esto coinciden en que Mateo Borrell asumía que desde el principio que aquella operación era prácticamente suicida, es decir, que iba a acabar con su muerte. O sea, lo importante para él no era sobrevivir, ni mucho menos, lo importante era convertirse en un protagonista. Por eso digo que hay aquí un problema mental, obviamente, de este personaje. Él quería que su atentado tuviera unas repercusiones revolucionarias que fueran conocidas en todo el mundo. Bueno, pues aquí hemos hablado un poco de los personajes, otra vez, de Alfonso XIII, de Mateo Borrell. Conocemos las condiciones personales de ambos, y ya vamos a hablar de la preparación del atentado y del atentado en sí. Cuando Mateo Borrell llegó a Madrid en la primavera de 1906, llegó con una idea muy clara. Lo primero que hizo fue, como antes comentábamos, estudiar cuidadosamente el recorrido que seguirían los reyes después de la ceremonia de la boda. Esa boda que tendría lugar en la iglesia de San Jerónimo el Real, muy cerca del Paseo del Prado, y desde allí la comitiva iba a atravesar varias calles del centro hasta llegar al Palacio Real. Durante varios días recorrió esas calles por las que debía pasar la carroza, y finalmente eligió la calle Mayor para apostarse en espera del paso de la carroza. No era una elección casual, se trataba de una de las calles principales de Madrid, muy transitada y con edificios altos que ofrecían excelentes puntos de observación. Una vez que escoge el lugar, alquila una habitación en una pensión situada en el número 88 de la calle Mayor, hoy es el número 84. El balcón se encontraba a una altura lo suficientemente alta como para facilitar el lanzamiento de un artefacto. Sin embargo, quedaba un problema. ¿Cómo lanzar una bomba hasta el objetivo sin despertar sospechas? Bueno, pues ocultó el explosivo dentro de un gran ramo de flores. La idea resultaba
bueno, muy buena porque era una boda real, y aquel día las calles estaban llenas de flores, adornos, pues os podéis imaginar. Así que un ramo en una ventana pues no iba a llamar la atención de nadie. Así que finalmente llega la mañana del 31 de mayo de 1906. Madrid despierta entre, bueno, pues imaginad campanas, música, banderas, bandas de música. Bueno, desde primera hora de la mañana las calles empiezan a llenarse de gente. Los ciudadanos buscan el mejor lugar desde el que poder ver el paso de la comitiva, y Mateo Morral ocupa su posición pues en la ventana de la pensión en la que ha alquilado la habitación. España estaba años esperando este momento. Alfonso XIII tenía en ese momento 20 años y se esperaba esa continuidad de la dinastía borbónica que exigía pues, un matrimonio que garantizara la sucesión. Además, la boda representaba una oportunidad para demostrar al mundo una imagen de estabilidad, de prestigio internacional, después de esos años tan difíciles después del desastre del 98. Madrid era centro de atención de la prensa internacional. Digo que estaba todo absolutamente, los hoteles llenos, los palacios, las residencias, incluso particulares, acogían a los aristócratas diplomáticos y que venían desde fuera. Y en Madrid había una mezcla de orgullo y también expectación. Poco antes de comenzar la ceremonia, pues os podéis imaginar, pues todo el público se acercó hasta la iglesia de San Jerónimo el Real. Toda la multitud aplaudía el paso de carros carruajes, aplaudía a las autoridades, bandas militares interpretando marchas ceremoniales. El público intentaba distinguir entre lo que veía pues a príncipes, embajadores, en fin. Y esa mañana Victoria Eugenia pues llevaba un vestido blanco muy elegante, así que pues entró en el templo acompañada de una enorme expectación, y la ceremonia pues se desarrolló con toda solemnidad y con toda normalidad propia de una boda real a la altura. Así que finalmente Alfonso XIII y Victoria Eugenia se convierten en marido y mujer. Empiezan a sonar las campanas, todos parece desarrollarse exactamente como estaba previsto, y una vez concluida la ceremonia, los recién casados abandonan la iglesia para iniciar el recorrido hacia el Palacio Real. Era el momento más esperado, por todas las gentes que inundaban las calles de Madrid, pues ver al nuevo matrimonio, a los reyes, pues juntos en su carroza. Había miles y miles de personas. La carroza iba descubierta, querían que se les viera perfectamente, el público les identificara, y Alfonso XIII saludaba continuamente a la gente. Victoria Eugenia respondía pues con sonrisas y gestos de agradecimiento. Vítores a lo largo del trayecto, podéis imaginar, calles abarrotadas, bandas de música, uniformes de gala, los balcones llenos de familias completas, de niños. Los niños se subían a donde podían para ver mejor a los reyes, os podéis imaginar. Las flores caían al paso de la carroza y pues tranquilidad y alegría. La seguridad existía, obviamente, pero resultaba imposible controlar completamente a una multitud tan numerosa. Eso es obvio. En aquella época hay que pensar que no existían los dispositivos de protección que hoy existen, los dispositivos modernos. El contacto entre los monarcas y los ciudadanos era mucho más cercano que como puede ser hoy. Así que a medida que avanzaba el recorrido, la comitiva se acercó a la calle Mayor, y allí la concentración de público efectivamente era enorme, tal y como había calculado Mateo Morral. Los balcones estaban ocupados por espectadores que estaban deseando ver el paso del cortejo desde esas posiciones altas, y por supuesto Mateo Morral estaba entre ellos. Desde la habitación que había alquilado días antes, él vio cómo se aproximaba la carroza, había esperado semanas para que llegara aquel instante, había estudiado horarios, había estudiado recorridos, distancias, etc. Y ahora por fin veía acercarse al objetivo por el que había viajado hasta Madrid. La carroza avanzó lentamente entre los aplausos, los recién casados sonreían, las campanas seguían sonando, y precisamente por eso nadie prestó atención a un hombre que se asomaba a un balcón, obviamente con un gran ramo de flores en las manos. Era algo más del ambiente del día. Así que unos segundos después, la historia de aquella boda cambiaría para siempre. Ese día destinado a simbolizar la felicidad de una nación completa, pues se iba a transformar en una escena de horror que conmocionaría a toda Europa.
Mateo Morral estaba asomado a la ventana. La distancia era cada vez menor. Había estudiado cuidadosamente aquel punto del recorrido. Sabía más o menos la velocidad del cortejo. Sabía que en ese punto de la calle la velocidad iba a disminuir debido a la gran cantidad de personas que podía haber en aquel momento. Gentes de Madrid y gentes llegadas de muchas partes de la provincia de Madrid y de fuera, pues estaban, le digo, aplaudiendo, esperando con ilusión el momento del paso de la carroza, sin sospechar que estaban a punto de convertirse en víctimas de una auténtica tragedia. Mateo Morral cogió el gran ramo de flores en el que ocultaba ese artefacto explosivo. Su intención era lanzar la bomba directamente sobre la carroza real para matar a Alfonso XIII y Victoria Eugenia delante de esos miles de testigos. Cuando calculó que el objetivo se encontraba a distancia adecuada, lanzó el ramo desde la ventana. El artefacto inició su caída hacia la calle y fue entonces cuando ocurrió algo que no había previsto. En aquellos años, sobre la calle Mayor discurrían los cables eléctricos del tranvía y durante la trayectoria del lanzamiento el ramo chocó contra uno de esos cables. El impacto contra el cable alteró el recorrido, alteró el lanzamiento del ramo, que quedó desviado. Y en aquella fracción de segundo cambió la historia, porque si la bomba hubiera seguido la trayectoria prevista, probablemente habría impactado directamente sobre la carroza. Sin embargo, el choque sobre el cable desvió el ramo de flores hacia la gran concentración de público. La explosión fue inmediata. Un estruendo ensordecedor sacudió la calle Mayor. Durante unos instantes nadie comprendió qué había ocurrido, confusión, humo en la zona, gritos, los caballos empezaron a encabritarse, a ponerse nerviosos y por todos los lados fragmentos de metal, cristales, restos del artefacto salieron despedidos en todas direcciones. La escena se transformó en cuestión de segundos. Aquella escena de bodas se convirtió en un infierno. Donde había una gran multitud celebrando una boda, apareció un paisaje de auténtica destrucción. Personas tiradas por el suelo, heridos pidiendo ayuda, familiares intentando localizar a sus seres queridos, soldados intentando recuperar el control de la situación. Las víctimas se concentraron principalmente entre quienes estaban en las primeras filas de la calle. Muchos murieron en el acto, otros fueron gravemente heridos. Los cronistas que llegaron poco después describieron una visión espantosa que les dejó absolutamente impresionados. Las cifras exactas varían según las fuentes, pero generalmente se acepta que murieron más de 25 personas y que más de un centenar resultaron heridas. Ojo al número de víctimas. Entre esas víctimas había civiles de todas las edades, miembros de la fuerza de seguridad y ciudadanos en general que habían ido al evento a disfrutar de aquella mañana. Mientras tanto, la carroza real se encontraba a muy poca distancia del lugar de la explosión. Los efectos de la explosión alcanzaron la carroza, algunos fragmentos impactaron cerca de los reyes, cristales, polvo e incluso restos humanos cayeron sobre la carroza. El uniforme del rey y el vestido de la reina quedaron manchados por sangre de las víctimas, y podéis imaginar el espectáculo, verdaderamente terrorífico. De hecho, Victoria Eugenia quedó profundamente conmocionada. Dicen que hasta años después siguió muy afectada por todas aquellas imágenes vividas. Dicen que Alfonso XIII reaccionó con mucha rapidez. Lo primero que hizo fue comprobar que su esposa estaba sana, y cuando confirmó que estaba bien, intentó tranquilizarla, mientras las fuerzas de seguridad trataban de evacuar la zona y sacarles de allí. Fue un milagro. De hecho, la continuidad de la monarquía española fue decidida por un simple cable de tranvía. En los minutos posteriores, os podéis imaginar, una enorme confusión. Algunos pensaron que había sido un accidente, otros creyeron que había estallado un artefacto almacenado en un edificio cercano, que fue fortuito, y poco a poco comenzó a entenderse que había sido un atentado. Los hospitales recibieron decenas de víctimas. Enseguida empezaron a circular los telegramas por toda Europa, como podéis imaginar, de esta noticia. Y mientras Madrid intentaba reponerse de este atentado, las autoridades empezaban ya a preguntarse quién había sido el responsable de esta masacre. Mateo Morral sabía que la policía tardaría muy poco en identificar el origen del atentado, era obvio, y abandonó rápidamente la pensión y comenzó una desesperada huida por Madrid.
Mateo Morral abandonó la habitación que había alquilado en aquella pensión de la calle Mayor y salió a la calle mezclándose con la confusión general. Aquellos primeros momentos posteriores al atentado, bueno, pues jugaron a su favor de alguna forma. Madrid estaba lleno de gente, la policía intentaba asegurar la zona de la explosión y nadie sabía nada no había una descripción de un posible responsable. O sea, en principio la huida podía ser relativamente sencilla. Durante las horas siguientes, podéis imaginar, Madrid vivió una auténtica movilización policial. Todos los periódicos comenzaron a publicar ediciones extraordinarias. Los testigos eran interrogados. Gente que veía por ahí, todo el mundo era preguntado si alguien había visto algo. Todos los agentes inspeccionaron todos los edificios cercanos a la explosión y poco a poco fueron apareciendo indicios que apuntaban hacia un hombre joven que había alquilado una habitación con vistas al recorrido de la comitiva real, pues en aquel número en aquel piso. La identificación de Mateo Morral no tardó demasiado en hacerse. Sin embargo, el autor del atentado ya estaba lejos del centro de Madrid cuando esto estaba sucediendo. Lo que ocurrió durante las siguientes horas sigue siendo objeto de estudio por parte de los historiadores. Sabemos que Mateo Morral logró abandonar la capital, abandonó Madrid y que alguna ayuda recibió durante su vida. Lo que sigue siendo motivo de duda o debate es quiénes le prestaron exactamente esa ayuda y hasta qué punto Mateo Morral tenía una red organizada detrás de él para esta escapatoria. Las investigaciones posteriores señalaron la posible colaboración de personas vinculadas a círculos republicanos y anarquistas. Algunos conocidos le facilitaron alojamiento temporal, ropa y recursos para continuar escapando, eso también se sabe. Otros nombres aparecieron en las pesquisas policiales, aunque no siempre fue posible demostrar una implicación directa de estas personas. Es decir, hubo muchas dudas. Lo cierto es que Mateo Morral no parecía tener un plan de fuga, como antes comentábamos. Durante 2 días logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades y, entre tanto, claro, imaginaos que la policía ejerció una presión enorme en todos los lugares posibles. El atentado había provocado una conmoción nacional e internacional y el gobierno español necesitaba presentar resultados rápidamente. La captura del responsable era una prioridad nacional absoluta. Empezaron a recorrer los periódicos y con pasquines las descripciones de Mateo Morral. Empezaron a circular entre policías, guardias civiles y autoridades locales de distintas provincias y en todas las estaciones de ferrocarril se repartieron estas imágenes de él. Todos los caminos principales en España, prácticamente la zona centro y salidas de Madrid, estaban bajo observación. Se investigaban todos los lugares posibles donde pudiera alojarse esta persona. Se registraron fondas, posadas y alojamientos buscando pistas. Sin embargo, como podéis también imaginar, esa España de comienzos del siglo XX era un país muy diferente al que hoy tenemos. Es decir, no existían bases de datos de nada, no había sistemas de identificación modernos, no había comunicaciones rápidas e instantáneas. Así que un fugitivo con un poquito de dinero y un poquita ayuda podía recorrer muchas distancias, largas distancias, antes de poder ser detenido. Tras abandonar Madrid, Mateo Morral se dirigió hacia el corredor de Henares. Su intención exacta sigue siendo objeto de duda y de especulación. No se sabe realmente cuáles eran sus intenciones. Tal vez se dice que pretendía llegar a Barcelona, a su ciudad de origen. Quizás dicen que buscaba cruzar la frontera francesa para unirse a sus correligionarios fuera de España. No se sabe realmente. El caso es que el 2 de junio de 1906, 2 días después de la explosión, su suerte comenzó a cambiar. Aquel día se encontraba en las proximidades de Torrejón de Ardoz. Había recorrido varios kilómetros y presentaba, dicen que un aspecto de una persona cansada y nerviosa. Algunos vecinos vieron en Mateo Morral comportamientos que le resultaron sospechosos, así que imaginaos que en una España que estaba pendiente de la caza de este hombre, cualquier duda, cualquier conversación, cualquier desconocido, porque la gente se conocía en los pueblos, en los barrios, era una España diferente, cualquier persona que no cuadraba en el paisaje, despertaba sospechas. Fue entonces cuando aparece una figura que va a terminar desempeñando un papel decisivo. Se trata de Fructuoso Vega. Era un guarda jurado de una finca de la zona, cercana a Torrejón de Ardoz. Poco a poco, este guarda comienza a sospechar de este hombre que está viendo durante un tiempo, lo ve a lo lejos, tiene la fotografía del sospechoso, tiene esa descripción y cuando interroga a esta persona sobre qué hace por allí, porque entonces cualquier guarda tiene autoridad, que hoy no tiene, evidentemente, le explica, esta persona empieza a ponerse nervioso y le despierta sospechas. Así que este Fructuoso Vega, este guarda jurado, le dice que le acompañe, le medio detiene y en ese momento Mateo Morral sabe que su vida había terminado.
Había logrado escapar de Madrid, había evitado durante 2 días el cerco de la policía, pero ahora se encontraba lejos de cualquier apoyo y bajo la vigilancia de un guarda jurado, decidido realmente a comprobar quién era y ya no soltarlo. Lo que va a suceder ahora se convierte en uno de los episodios más controvertidos de toda esta historia del atentado de Alfonso XIII. Te digo que el guarda jurado lo conduce hasta la policía para proceder a su identificación, una decisión que parecía pura rutina. Si realmente era el autor del atentado, pues aquello llegaría a su fin, la policía lo iba a identificar, así que se le interrogaría sobre la conspiración y a ver si estaba solo, si estaba acompañado, en fin, lo podéis imaginar, pero nada ocurrió, nada de esto, que era lo más normal, ocurrió. Fijaos que en algún momento de aquel trayecto que le llevaba el guarda jurado a Mateo Morral para identificarlo ante las autoridades, se produjo un desenlace violento, no se sabe cómo. El caso es que cuando otras personas llegaron al lugar encontraron 2 cadáveres, el del guarda jurado, Fructuoso Vega, y el de Mateo Morral, los 2 muertos. La explicación oficial fue rápida y en teoría sencilla. Según la versión difundida por las autoridades, Mateo Morral sacó una pistola de forma repentina, disparó contra el guarda jurado y lo mató. Inmediatamente después, al verse sin posibilidad de escapar, utilizó su arma para suicidarse de un disparo. Y con esta explicación el caso parecía cerrado. El responsable del atentado contra el rey Alfonso XIII había sido localizado y había preferido quitarse la vida antes que enfrentarse a la justicia. Durante muchos años, esa explicación fue aceptada por la mayoría de la opinión pública y así quedó reflejada en los relatos históricos. Sin embargo, desde el primer momento aparecieron muchas dudas. Algunas personas que examinaron el escenario consideraron que determinados detalles no encajaban con esa versión oficial. Las posiciones de los cuerpos, las características de las heridas y algunas contradicciones en los testimonios de los testigos alimentaron sospechas que nunca llegaron a desaparecer del todo. Con el paso de los años surgieron diversas hipótesis alternativas. Una de ellas sostenía que Mateo Morral había sido abatido por terceras personas después de matar a Vega, a Fructuoso Vega. Según esta teoría, el supuesto suicidio habría servido para simplificar el caso y evitar preguntas incómodas sobre los verdaderos acontecimientos. No se sabe realmente qué pasó. Los autores plantearon la posibilidad de que determinadas autoridades prefirieran eliminar a Morral antes que permitirle declarar ante un tribunal. Así que mataron al terrorista y mataron al guarda jurado que le llevaba. Es decir, había que eliminar todo tipo de información y todo tipo de testigos. Es decir, es una teoría, ¿no? Que esta gente, si hablaba y era detenida, pues podían contar cosas que no interesaban. Una serie de hipótesis que nunca han podido demostrarse de forma concluyente. Lo que sí se sabe es que la muerte de Mateo Morral eliminó la principal fuente de información sobre el atentado. Obviamente, pues con él desaparecía la única persona capaz de explicar qué había sucedido, si alguien le había ayudado y cuáles eran sus objetivos reales. Así que la investigación continuó sin él, sin su testimonio. Todas las autoridades dirigieron entonces su atención hacia su amigo Ferrer, aquel que comentábamos antes, ¿no? de las teorías sobre la enseñanza. Como antes comentábamos, su relación con Mateo Morral era muy conocida y la policía consideró posible que hubiera desempeñado algún papel en la preparación del atentado. De hecho, se detiene a Francisco Ferrer, y esta detención crea una polémica porque en teoría no se le podía acusar de nada porque no había pruebas de nada. Sus partidarios defendían que era inocente y que estaba siendo utilizado como un chivo expiatorio. Los detractores de Ferrer sostienen que tuvo una gran influencia ideológica sobre Mateo Morral y que pudo ser el autor intelectual del atentado. Finalmente no pudo demostrarse nada, no pudo demostrarse su participación directa en el atentado y terminó siendo absuelto
en aquella causa. La figura de Ferrer volvería a situarse en el centro de la actualidad pocos años después, durante los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona, de la que hemos hablado también alguna vez, en 1909, y acabarán con su ejecución. Se vio involucrado años después en la Semana Trágica, digo que fue ejecutado. Mientras tanto, el cadáver de Mateo Morral se convirtió en un objeto de interés, tanto político como periodístico. Más de un siglo después, la mayoría de los historiadores coinciden en algunos aspectos fundamentales. Se coinciden en que Mateo Morral fue el autor material del atentado, preparó la operación él solo, actuó movido por convicciones radicales y el objetivo era matar a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia. Es decir, no era provocar un atentado de terror entre el público, no. Todo el mundo coincide en que era un terrorista que quería finalizar el atentado y acabar con los reyes. También parece muy probable o casi claro que recibió algún tipo de ayuda durante su vida. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre sus últimas horas de vida. Esa versión oficial del suicidio sigue siendo la más aceptada, pero no todos los investigadores consideran que el caso está completamente cerrado. Es decir, se admite que asesinó al guardia jurado y él luego se suicidó. Vamos a quedarnos con eso como teoría oficial, pero de luego hay falta de pruebas definitivas, hay muchas contradicciones documentales y el debate sigue vivo hasta nuestros días, como podéis ver. Las consecuencias políticas de este atentado, cuando los ecos del suceso comenzaron a apagarse, aunque Mateo Morral no había logrado asesinar a Alfonso XIII ni a Victoria Eugenia, el hecho produjo un impacto político que se prolongaría durante años. De hecho, España despertó al día siguiente profundamente conmocionada, como podéis imaginar. Los periódicos empezaron a publicar imágenes de la tragedia. Hay muchas fotografías que podéis ver en internet si queréis ver fotografías bastante crudas y participantes del momento de la explosión. Empezaron a aparecer en los periódicos relatos de testigos, listas de víctimas, os podéis imaginar. Estas crónicas describían escenas de dolor en el lugar, de los hospitales, como las morgues donde van llegando los cadáveres de los fallecidos, en las iglesias. Es decir, el país entero seguía con mucha atención las noticias que llegaban desde Madrid. La reacción inmediata de la gente fue de horror. Incluso muchos adversarios políticos de la monarquía condenaron el atentado, lo condenaron sin paliativos. La idea de asesinar a los reyes durante el día de su boda y en medio de una multitud indefensa provocó un rechazo muy amplio de la sociedad. El hecho, además de que la mayoría de los muertos fueran ciudadanos anónimos, aumentó más todavía la indignación de la gente y comenzaron a llegar muestras de solidaridad desde toda Europa. Llegaron, imagina, de todos los países, de todos los emperadores, de todos los presidentes y gobiernos, llegaron telegramas de apoyo. La prensa internacional siguió la noticia durante muchos días en todas las capitales fundamentales europeas, en Londres, en París, en Berlín, en Viena o en Roma. Se comentaba este atentado contra el monarca español como uno de los sucesos más graves ocurridos en la Europa de aquellos años. Y para el gobierno español la prioridad inmediata consistió en demostrar que mantenía el control de la situación, como todos los gobiernos, ¿no? Había que dar sensación de seguridad al país. Se reforzaron todas las vigilancias en las principales ciudades, en los centros de comunicación, centros de comunicación, en estaciones, en fin, lo podéis imaginar. Se intensificaron los seguimientos sobre los grupos anarquistas y se ampliaron mucho las investigaciones. Para la caza ya casi del fantasma, ¿no? En fin, había que encontrar gente a la que detener y demostrar que la situación estaba controlada. Había mucho temor a que existiera una organización mucho más amplia detrás de este atentado y, llevó a desplegar un importantes recursos policiales. En aquellos días la palabra anarquismo comenzó a aparecer constantemente en los periódicos. Muchos ciudadanos identificaron inmediatamente el atentado con todo el movimiento anarquista. Y, sin embargo, la realidad era más compleja. Los conservadores encontraron una justificación para reclamar medidas más severas contra estos grupos revolucionarios. En el Parlamento y en la prensa comenzaron a escucharse voces que exigían firmeza absoluta frente a quienes cuestionaban este orden establecido. Y mientras tanto, Alfonso XIII empezó a extraer sus propias conclusiones. El atentado reforzó una característica que marcaría buena parte de su reinado: la preocupación constante por la seguridad y el mantenimiento del orden público. Esto ya fue una obsesión de Alfonso XIII. El rey había comprobado personalmente que la muerte la tuvo muy cerca, y aquella experiencia dejó una huella muy profunda en su forma de entender la política de ahora en adelante.
De hecho, con el paso de los años, Alfonso XIII desarrolló, ya digo, una creciente desconfianza hacia esos movimientos revolucionarios y una mayor simpatía hacia la autoridad. Muchos historiadores consideran que sus experiencias, en concreto esta experiencia del atentado de 1906, contribuyeron a moldear algunas de sus decisiones posteriores políticamente. Pero quizás la consecuencia más importante no fue inmediata. La verdadera importancia histórica del atentado reside en que puso de manifiesto las tensiones que recorrían la sociedad española. La restauración parecía estable, los gobiernos conservadores y liberales seguían alternándose en el poder, las instituciones continuaban funcionando, el rey conservaba su prestigio, pero bajo aquella apariencia comenzaban a acumularse problemas que acabarían explotando durante las décadas siguientes. Como antes comentábamos, conflictos laborales, huelgas, movimientos obreros, nacionalismos periféricos, esa gran desigualdad social que se iba acrecentando, y así una parte de la población empezaba a perder confianza en los mecanismos tradicionales de participación política. Vista con perspectiva, la explosión de la calle Mayor parece anunciar algunos de los conflictos que marcarían el primer tercio del siglo XX en España. No fue la causa directa de esos problemas que vendrían después, pero sí una advertencia de que el país estaba entrando en una etapa de confrontación política y social. Por eso este atentado de 1906 ocupa un lugar tan destacado en la historia de España. Bueno, pues vamos ya con las conclusiones. Cuando se estudia el atentado de Mateo Morral, resulta fácil centrar toda la atención en los segundos de la explosión, porque al fin y al cabo fue uno de los atentados más espectaculares de la historia de España. Una bomba que se lanza desde un balcón contra la carroza real el mismo día de la boda del rey parece un argumento pues, casi de una novela o de una película, ¿no? Sin embargo, la verdadera importancia histórica de aquellos hechos va mucho más allá de la propia explosión. Esta historia que ocurre en la calle Mayor es en realidad la historia de una España que vivía entre dos posiciones, o vivía entre dos mundos. Por un lado estaba la España oficial, es decir, una España que deseaba transmitir estabilidad después del desastre del 98. Una España que veía a Alfonso XIII y en ese matrimonio una nueva etapa de avance. Y por otro lado existía una España muy diferente, la de los conflictos laborales, la de la desigualdad social, la de las tensiones ideológicas, la de los extremismos, la del creciente descontento de quienes que no encontraban respuestas en aquel sistema político que estaba en ese momento instalado en España, una España en la que crecían el anarquismo, el republicanismo y otras corrientes que cuestionaban el orden establecido. Y ambas Españas convivían en 1906. Y aquí se produce, digamos, ese encuentro de esas dos Españas, de esas dos concepciones, ¿no? Mientras miles de personas celebraban la boda del rey, pues unos movimientos revolucionarios pues intentaban asesinar a la pareja real, ¿no? Donde unos veían esperanza y otros veían opresión. Es un poco el resumen de esa España que se vivía entonces. Mateo Morral, convencido de que podía cambiar la historia mediante la violencia, pues acabó provocando la muerte de decenas de personas que no tenían ninguna culpa ni ninguna responsabilidad en aquello que él creía combatir. Como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia, la violencia política terminó golpeando principalmente a inocentes. Y esa es quizá una de las lecciones que deja este audio, ¿no? Los atentados suelen justificarse en nombre de grandes ideales, de grandes causas políticas o de supuestas transformaciones históricas. Y sin embargo, cuando todo pasa, cuando quedan los cadáveres en el suelo, ¿no? Quienes, se ve que son hombres y mujeres, niños, que nada tenían que ver con los objetivos perseguidos por los terroristas. Esto aquí se refleja claramente en este atentado. Y reflexionar sobre que la historia pudo ser completamente diferente, como hemos dicho. Todo cambió por unos pocos centímetros y un cable de tranvía. Si la bomba hubiera caído directamente sobre la carroza, España habría perdido a su rey y a su reina, y el curso de la historia habría cambiado de forma imprevisible. Hoy, si paseáis por la calle Mayor de Madrid,
bueno, pues si paséis por el número 84 en la calle Mayor, el actual 84, bueno, pues resulta difícil pues imaginar aquel horror de aquella tarde de mayo de 1906. Ya digo que hay muchas imágenes. Los edificios siguen allí tal y como estaban en aquel momento. Se puede, digamos, disfrutar de la recreación, ¿no? Si alguno quiere pasarse por allí. Esas calles hoy siguen llenas de vida, hay muchos turistas y probablemente la mayoría sin saber lo que sucedió allí hace más de 100 años. Creo recordar que en la ventana de donde se tiró el ramo de flores, creo que está identificada, creo que hay un ramo de flores en la barandilla, creo que era el tercer piso. Bueno, si pasáis por allí en el 84 miráis, creo que la ventana tiene algo puesto. Ese turismo histórico, bueno, que tanto nos gusta. Así que bueno, aquí cerramos el audio de una jornada que comenzó como una película, ¿no? Una película maravillosa de una boda real y terminó en una auténtica tragedia. Bueno, pues este ha sido el audio de hoy. Espero volver pronto con vosotros. Y como antes comentaba, no os perdáis ahora la entrevista que viene después de este audio. Una entrevista muy, muy personal para mí, que quiero compartir con vosotros. Lo dicho, familia, nos vemos pronto en Memoria de un Tambor, en el próximo audio de Historia de España. Espero que sea lo antes posible. Un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor. Bueno, familia, aquí estamos ya en el final del audio con la entrevista que os dije al principio con la persona que fue mi ángel de la guarda durante la intervención quirúrgica y, bueno, pues quedé con ella en que, por favor, que interviniera en una entrevista corta para que la conocierais y un poco explicara pues lo que hace, lo que no hace, etcétera. Entonces, bueno, hoy tenemos aquí a, primero oyente del podcast, a la doctora Elena Rodríguez. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Carlos, ¿cómo estás? Pues mira, pues aquí estamos reponiéndonos del susto y como estaba contando ahora a la gente, pues necesito que nos cuentes primero quién eres, a qué te dedicas y antes de nada, pues comentar un poco la anécdota de cómo nos conocimos, porque yo de repente estoy en el preoperatorio para la operación. Estoy, pues nervioso, porque te hacen tus pruebas, el electro, tus placas, tu análisis de sangre, en fin, para el tema de... Ya digo, preoperatorio, y cuando entro a hablar con la doctora o el doctor, no sé de lo que había para el preoperatorio, pues me encuentro con la doctora Elena Rodríguez. ¿Y qué pasa, Elena, entonces? ¿Qué pasó? Pues nada, fue muy curioso porque, claro, había leído el nombre y yo siempre que escucho José Carlos desde el apellido digo, anda, como el de Memorias de un Tambor. Entonces pasaste a la consulta y te había visto en alguna entrevista en YouTube o algo y el caso es que me sonabas y yo reconozco que soy muy vergonzosa y me atreví a preguntarte, simplemente te miré y te dije, ¿tú eres José Carlos? Dijiste, sí, soy yo. Para mí, dentro que venías a una consulta para anestesia, para mí fue emocionante conocerte porque una persona la escucho habitualmente todas las mañanas mientras voy a trabajar, que admiro mucho el podcast y soy una fiel oyente. Conocerte para mí fue, si te digo la verdad, un gran honor. Sí, conocerte en ese momento y luego empezamos la consulta. Claro, pero fue muy gracioso porque Elena, cuando me ve allí, sé que me queda mirando y yo me digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Como en verdad que había visto un fantasma. Y yo iba tan nervioso, iba pues preocupado, vas con tus cosas, tal, y entonces de repente, bueno, y que, claro, ya me intuí que era eso, ¿no? Porque dices, ¿eres José Carlos? Y yo, sí, tal. Entonces me dice Elena, claro, muy profesional, oye, perdona que esto no tiene que hacerlo, porque esto no es profesional, ¿vale? Y más te estoy tuteando. Y entonces yo le dije, me acuerdo que le dije a Elena, digo, tú vas a ser la que vas a estar porque claro, es la doctora anestesióloga, que ahora háblanos un poquito de esto.
Digo, ¿tú vas a estar en el quirófano? Dice, claro. Digo, madre mía. Y entonces le dije, digo, mira, Elena, si hay alguien contento ahora mismo, soy yo. O sea, no, vamos, o sea... Fue mutuo. Mutuo, pero sobre todo mutuo mío, porque yo iba en ese momento algo muy, pues eso, algo importante. Entonces, encontrarme con una persona que te conoce, sabes que eres muy cariñosa, muy cercana, y me diste una tranquilidad ya desde el primer momento, una tranquilidad increíble. Bueno, pues aquello quedó allí, tuvimos una charla médica, la correspondiente, y luego pues hablando un poco ya entre nosotros, nos conocimos, y le dije... Digo, Elena, digo, pues, ¿de verdad vas a estar en el quirófano? Y dice, sí, vas a estar en el quirófano contigo. Vaya, qué tranquilidad total. Que, bueno, pues pasan los días, llega el día de la operación y, pues imaginaos, yo llego allí y tal, y me subo en la camilla famosa y ya entras en un mundo absolutamente, no hostil, no es hostil porque un centro médico no es hostil, obviamente, hay gente que te va a ayudar, es un sitio de curación, pero... bueno, pues una operación. Claro, correcto. Incertidumbre, un mundo desconocido para sobre todo la gente que no ha estado nunca en quirófano, un sitio con mucho jaleo y además uno se va a operar, o sea, eso es cuando uno está para someterse a una intervención quirúrgica, claro, surgen muchas dudas y muchos miedos. Claro. Y qué pasará, y sobre todo si esto irá bien, no irá bien, será bueno, será malo. Hay un montón de dudas que surgen en ese momento. Claro. Entonces ahí entramos nosotros, los anestesistas, un poco, aparte para hacer nuestro trabajo, que luego hablaremos, sobre todo para tranquilizaros inicialmente. El otro lado, pero es que es muy importante, claro, que entréis con la máxima confianza y la máxima tranquilidad quirófano. Claro, yo iba con cierta incertidumbre porque la operación no creo que fuera, claro, comparado con que operarías ahí, que estás tú todo el día estás metido en quirófano, entonces verás cosas... Pero escúchame una cosa, no hay enemigo pequeño, no hay cirugía pequeña. Yeah. Y para el paciente su operación, su cirugía, aunque sea... Vamos a poner algo más trivial, un juanete, es su operación, es su pie, no hay cirugía pequeña, para él es su momento. Entonces es lo más importante para ese paciente. Claro, yo iba tranquilo, lógicamente, primero a ver qué encontraban, qué no encontraban, porque la operación, no sé si era una operación muy complicada, yo duró 3 horas y pico o 3 horas y media, me dijiste al final, o me dijo el doctor, que fue muy larga. Más o menos, sí, con todo sí, fue un poco larga, sí. Sí, o sea, bueno, que es una operación larga y yo no lo sabía lo que iba a ser, pero bueno, el caso es que llego al quirófano y veo allí a mi doctora favorita en ese momento, a lo mejor lo veo allí con su mascarilla, con su gorrito, y yo la reconocí enseguida, digo, ahí está, me muere un tambor a tope, yo súper feliz de verte, y además súper cariñosa y tal, y me dijiste, bueno, ya yo me sentí ya relajado, y me acuerdo que me pusiste, me dijiste, ¿qué música te gusta? Que te iba a poner una canción para dormirte. Fue la que me inyectó la anestesia ya directamente. Imaginaos la tranquilidad que yo tenía en ese momento, parece que no, pero a mí me facilitaste el paso de una manera increíble. Y me acuerdo que me dijiste, ¿qué música quieres que te ponga? Digo, ¿qué música vas a poner? Digo, habrá música aquí en el quirófano, pensaba yo, ¿no? Dice, no, te pongo en el móvil una canción. ¿Qué te pongo? Digo, lo que quieras, Elena. Digo, lo que te dé la gana. Yo ahora no estoy para... Vamos, dice, me acordé de toda mi vida. Dice, ¿te gusta Bruce Springsteen? Digo, vale, me gusta. Y me acuerdo que me inyectó la anestesia, mientras me inyectaba, yo tenía en mi oído cantando a Springsteen. Y claro, duró aquello, no sé, 10 segundos, me imagino, no más, porque me dormí, me acuerdo, ya me fui al otro mundo rápidamente. Un concierto casi. Sí. Y fijaos qué anécdota tan agradable. Bueno, pues... Y nada, pues aquello pasó y... No, sí, es que, a ver, fíjate, es que el cerebro es muy curioso. Entonces, cuando conseguimos que os durmáis dentro de todo lo nervioso que va uno, cuando conseguimos que os durmáis tranquilos, pensando en algo que no sea la cirugía, ya te digo, no para quitarle seriedad ni importancia al momento, sino para que el paciente se duerma relajado y no con la angustia. Lo que te decía, el cerebro es tan curioso que si te duermes tranquilo, si te duermes relajado, te despiertas muchísimo más tranquilo y muchísimo más relajado. Porque ya desde que empezamos a dormiros, estamos pensando en el despertar. Es todo un proceso muy largo que ahora hablaremos, pero es que es como pasitos para conseguir, sobre todo, de lo que se acuerda más el paciente es evidentemente cuando uno se duerme y sobre todo cuando uno se despierta. Bueno, pues ahora hablamos de eso ya acabando con lo personal, pues nada, yo me desperté, claro, parece que han pasado 2 minutos y fueron 3 horas y media, imaginar, sí. Bueno, pues yo me despierto, como todos los que os habéis operado, que esto no es nada novedoso, pero la primera cara que veo es la de Elena. Enseguida estaba allí. ¿Qué tal, José Carlos? Yo le pregunto, tenía confianza para preguntar, digo, ¿cómo ha ido todo? Porque realmente yo estaba preocupado. Y me acuerdo que me dijo, o sea, tener una cara amiga en ese momento y poder preguntar con tranquilidad, a mí me dio mucha paz. Y me acuerdo que le pregunté, ¿cómo ha ido todo? Dice, muy bien, el doctor está contento, dice que ha ido todo bien, parece que te han quitado todo, tal, y
Y realmente aquello me tranquilizó. ¿Vale? Decía, ya llama a tu familia. O sea, me diste una serie de información en ese momento y vi tu cara y me dijiste que todo había ido bien y ya se acabó el problema. O sea, en ese momento para mí se acabó ya la preocupación y ya dentro ya fue un poco un disfrutar de casi, no disfrutar del momento, pero casi, ¿no? Decir, venga, se acabó. Y bueno, y me acuerdo que ahí empieza un poco ya la conversación más profesional, que llamaste a un compañero tuyo que estaba por allí, mira, José Carlos, me acuerdo otro... Que te escucha un poco, sí. También, fíjate, eso no lo sabía. Me acuerdo que tu compañero me comentó, dice, somos la compañía en el quirófano, somos lo que estamos lo que estamos encima, lo que estamos ayudando, y sobre todo me acuerdo que me comentó que era muy importante el anestesiólogo cuando había una cesárea, por ejemplo, que para las embarazadas se agarraban a la mano de ese doctor en ese momento como su momento, sí. Me acuerdo que me lo comentó y me acuerdo que mi hija me había comentado, cuando ha tenido el último parto que tuvo, me lo comentó, dice, papá, es que dar la mano a en ese momento es tu hermano, es tu padre, entonces, a ver, si quieres, arrancamos por ahí la conversación y nos cuentas lo importante que es el doctor anestesiólogo o anestesista, como quieras, no sé cómo lo llamáis más correctamente, pero un poco quería que comentaros un poquito porque es una especialidad bastante desconocida. Cuéntanos. Sí, bueno, lo que comentabas es un poquito desconocidos. Yo creo que cada vez menos, sobre todo a raíz de pandemia, se nos ha situado más en la escena médica. Porque es verdad que cuando uno va a operarse siempre se acuerda del cirujano, habla con el cirujano, porque además tienen un contacto más estrecho, más continuado. Al fin y al cabo, a nosotros nos veis en la consulta de preanestesia durante la intervención y salvo que estéis en la unidad del dolor, más o menos nuestra atención acaba cuando estáis completamente estabilizados y volvéis a la habitación. Uh-huh. Entonces, quizás somos un poco más desconocidos. Nuestro trabajo quizás también se piensa que llegamos, anestesiamos y ya está. Y hacemos muchas más cosas que ahora contaré. Claro, que vosotros, perdona Elena, que te corte, vosotros sois, porque alguien no lo sabe, vosotros sois médicos, es decir, somos médicos. Sois médicos, vale, especializados en esto. Hacemos aquí en España, VIAMIR, haces la especialidad de anestesia, que son 4 años, sales especializado en anestesia, reanimación y terapéutica del dolor. Son como nuestras 3 áreas. Uh-huh. A las que nos dedicamos. Reanimaciones son las unidades de recuperación quirúrgica que se las llevamos también nosotros, que se diferencia en España de la unidad de la UCI, de la unidad de intensivos, sí. Que se lo llevan los intensivistas. Uh-huh. Aquí nosotros las quirúrgicas, en la mayoría de hospitales lo llevamos los anestesistas. Anestesiólogos es el médico de la anestesia y anestesista es como la enfermera de la anestesia. En España se usan indistintamente los dos términos, aunque más en Sudamérica, en Estados Unidos, sí que se hace esa distinción en las terminaciones de la palabra. Uh-huh. Pero aquí en España se usa indistintamente los dos términos. Uh-huh. Pero realmente somos médicos anestesiólogos, sí. Vale, o sea que tenéis la especialidad de anestesiología. Vale. Anestesiología, sí. Perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues entonces, cuéntanos, porque claro, vale, muy bien, hacéis el previo, bueno, esto todo el mundo así pasa por un preoperatorio, hay una serie de preguntas, una serie de precauciones que se toman, de prueba, y una vez que se entra en el quirófano, pues dice, no, lo que tú has dicho es muy importante, no, te pinchan, te duermes y cuando acabas, no, ¿qué hacéis? ¿Cómo hacéis de ángel de la guarda del paciente durante la intervención? Pues todo empieza en la consulta, que es muy importante porque ahí podemos identificar los problemas que puede tener un paciente a nivel médico, desde pues cómo tiene la tensión, cómo tiene los pulmones, si tiene alguna enfermedad asociada, si no la tiene, las alergias, si las tiene o no las tiene. Y ahí podemos incluso optimizar al paciente, es decir, si viene con una hemoglobina muy bajita, pues antes le podemos transfundir si es necesario para que entre en mejores condiciones al quirófano o mejorar la tensión, siempre que tengamos margen, porque no sea una cirugía urgente, un cáncer, algo que no podemos esperar mucho tiempo, pues optimizamos al paciente. Entonces ahí empieza un poco nuestra planificación del acto anestésico que vamos a realizar posteriormente en quirófano. Una vez que ya lo hayamos valorado al paciente, incluso a veces en los hospitales, si tenemos pacientes muy complicados, se comentan en sesión clínica para hacer el mejor abordaje para dicho paciente. Entonces, una vez que el paciente llega a quirófano, pues eso, es como la cara amable, ¿no? Sobre todo si es gente muy joven, si son niños, pues intentarles darles la mano, intentar estar con ellos para hacerles ese paso fácil como hemos hablado. Uh-huh. A los pacientes se les pinchamos una vía, se les suele dormir a través de la vía, entonces la mascarilla que se pone simplemente es oxígeno que hay que respirar tranquilamente.
Entonces el paciente se duerme y nosotros ya empezamos a trabajar durante la intervención para que el cirujano esté confortable y operando con todas las garantías y planificando el despertar. Es decir, nosotros tenemos a los pacientes les hacemos una monitorización continua. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos vigilando la saturación, el corazón, la presión arterial, incluso la profundidad anestésica, segundo a segundo, porque es una monitorización continua. Y eso lo estamos analizando y reevaluando constantemente. Según los distintos pasos de la cirugía, nosotros nos vamos adaptando y anticipando las posibles complicaciones. Si hay una arritmia, si hay una pérdida de sangre importante, si hay una reacción alérgica, cualquier problema que surja durante la intervención, nosotros actuamos. Somos como los médicos del quirófano. El cirujano es el que opera. Nosotros siempre se ha dicho que somos los médicos los que estamos ahí viendo a todo el paciente, no solo la cirugía, lo que afecta al aparato digestivo, al riñón, sino cómo esta cirugía repercute en el paciente y actuar en consecuencia. Claro. Y además, no solo damos anestesia, ¿sabes? O sea, lo que es la anestesia, la profundidad, para que tú no te enteres, sino que también estamos manejando eso, el dolor, tanto durante la intervención desde el minuto 1 y para garantizar un dolor para que no haya o sea el mínimo posible en el posoperatorio. Por cierto, ahora que dices de posoperatorio, otro detalle, en la consulta ya me dice Elena, esto a lo mejor tú ni te acuerdas. Me acuerdo que me dijiste, me acuerdo de cada detalle, dice, ay, José Carlos, dice, te voy a intubar lo mejor que pueda, dice, para que luego no puedas grabar pronto podcast y no tengas la voz tomada y tal. O sea, que me hizo mucha gracia aquel comentario que me lo dijiste, tú ni te acuerdas de aquello. Pero me acuerdo que me lo dijiste y me hizo... Sí, me acuerdo, dije, ay, madre, que me intuba a José Carlos, madre mía, como le dejé afónico. Bueno. No, a veces, no porque desgasta mal la intubación, pero muchas veces el tubo, si está muchas horas, al fin y al cabo se puede inflamar un poquito las cuerdas vocales y luego esa afonía pasa con... O sea, que intubáis vosotros, claro, o sea, que hacéis todo, claro. Claro, lo hace todo, hacemos lo que... Yo una vez que te duermo, o sea, ¿cómo actúa la anestesia? O sea, nosotros tenemos 3 pilares para la anestesia. Entonces, uno son los hipnóticos, que es lo que todo el mundo habrá oído hablar, el propofol, gases anestésicos, que con eso yo lo que te provoco es un estado de inconsciencia. Un estado en que tú no los estímulos no los tienes, pero no los percibes. Estás completamente inconsciente y te provoco al inhibir distintas partes del sistema nervioso central, lo que provoco también es amnesia, ¿vale? Y ese es el pilar el número 1. El segundo pilar, o sea, aunque tú estés inconsciente, la agresión quirúrgica, es decir, cuando te cortan, produce dolor. Tú no eres consciente, pero tu organismo sí. Entonces tenemos que poner medicación para disminuir ese dolor, para controlar ese dolor, que son los famosos opioides, que se usan en quirófano de forma controlada, obviamente. Luego, aunque no tengas dolor y aunque y estés dormido, la agresión quirúrgica hace, por ejemplo, que muevas un brazo o que los músculos del abdomen estén contraídos. Entonces te tengo que poner otro fármaco que es un relajante muscular para que tú no te muevas durante la intervención, aunque estés completamente dormido, para que no te muevas. ¿Qué implica también eso? Que a la vez que paralizo, por ejemplo, el músculo de la pierna, también se paraliza los pulmones y todo, porque no mueves el diafragma. Entonces yo tengo que garantizar el suministro de oxígeno al paciente. Entonces tengo que conectarte a la máquina de anestesia, que es la que suministra el oxígeno al paciente, y para eso tengo que intubar, que es decir, meter un tubo a través de la vía aérea. Que eso eso lo aprendemos el primer día casi que llegamos a la residencia, y es el manejo habitual de los pacientes. Cuando te conectamos a la máquina, a través de ese tubo administramos oxígeno con más o menos gases anestésicos. Y luego, una vez que ha acabado toda la cirugía, se ha revertido todos los efectos, o sea, la anestesia en ese momento, cuando yo te voy a despertar, ya ha desaparecido. Yo es cuando te puedo extubar, y ya tú, cuando yo veo que respiras conscientemente y respondes órdenes, te encuentras bien, mover la cabeza, yo veo que con garantías puedo quitarte ese tubo y ya respiras por tus medios. Qué y eso bueno. es un poco, a grandes rasgos, lo que consiste la anestesia, más lo que te he contado de estar vigilando todo el rato, controlando el dolor, etcétera. Y me dijiste, o creo que quería entenderte, que lo que haces es vigilar la dosis a que no, o sea, que el paciente se despierte lo antes posible, ¿no? O algo así me comentaste. Sí, bueno, a ver, intentamos ajustar dosis, ni para que te despiertes antes de tiempo, obviamente, que es el gran terror que tiene muchísima gente, ni para que estés dormido más tiempo. O sea, ajustamos a lo que dura la intervención. Vale.
Y es así, está así, ajustada obviamente a edad, a la patología del paciente, al peso y al tipo de intervención que es. Bueno, Porque pues... según la agresión que se haga, entiéndeme, la palabra agresión quirúrgica es lo que se opere, pues necesitas más o menos. Claro. Y luego además ahora tenemos muchas veces con lo que monitoramos hasta la profundidad anestésica, que habrá algún paciente que le hayan operado, les ponemos una pegatina en la frente que nos dice a cuánto de dormido o despierto está un paciente, con lo cual mucho más seguridad a la hora de no sobredosificar con los efectos que puede tener negativos para el paciente. Esto que creo que te lo conté, la creencia, la leyenda urbana de que la anestesia hay que vomitarla o hay que ir al baño. Eso es una leyenda urbana. Vale. O sea, la anestesia no se vomita. Eso que la gente antiguamente sí provocaba vómitos porque la anestesia que se usaba era muy fuerte, eran con los gases anestésicos sentaban fatal. Entonces se provocaban vómitos. Entonces asocia la gente a que se vomita para echar la anestesia. Yeah. Es más, nosotros ponemos medicación para que no haya vómitos en el posoperatorio, para que el paciente no esté vomitando, y eso se considera un ítem de calidad de todo el proceso quirúrgico. Y lo de ir al baño es porque, sobre todo en la anestesia, la que llamamos epidural, la de cintura para abajo, lo último que o sea, cuando tú ya despiertas, sientes las piernas y todo eso, lo último que se despierta son las ganas de ir al baño, pero la vejiga se sigue llenando. Claro. Entonces tenemos que estar, sobre todo si es cirugía ambulatoria, es decir, cirugía que va a su casa el paciente a las horas, pues tenemos que estar seguros que lo controla todo para que no tenga ningún problema en casa. Entonces son cosas que la gente cree, pero que no es así, porque incluso, ya te digo, que ponemos fármacos para que no se vomite. Entonces... realmente no es que sea leyenda urbana, sino que antes era así, bueno, y la gente lo ha experimentado, claro. Claro. Sí, sobre todo nos ponemos mucho en la piel del paciente. El quirófano es un sitio, como dices tú, no es hostil, pero es un sitio con frío, es un sitio con gente que no conoces, estás sin tus familiares, están gente desconocida. Bueno, muchas veces podemos conocer al paciente, pero es la primera vez que nos ven. Yo te digo que mi paso previo, yo no soy miedoso, además yo iba tranquilo porque realmente mi manera de ser, bueno, yo creo que estas cosas suceden todo solamente para bien, y si es para mal, los que creemos en otras cosas y que la vida no acaba aquí, pues la verdad es que yo creo que nos da cierta tranquilidad. Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Esa vida espiritual que podamos tener. Yo creo que cuando te enfrentas a estas cosas, yo creo que, no sé, te ayuda todo. Pero aún así, el entrar en el quirófano, aquello además hace frío, me acuerdo que hacía mucho frío, el ruido, todo el mundo hablando, ruidos de máquinas, está súper desorientado. Y de pronto yo digo, aparece una señora ahí vestida de azul con el móvil con Springsteen, y me lo pone en el oído. Y mi amiga Elena, eso no se me olvidará en la vida. Así que... No, y otra cosa que es verdad que me alegro que la oportunidad que me has dado un poco para que se conozca nuestro trabajo, pero es verdad que al anestesista cuando se le conoce es porque ha ido algo mal en quirófano. Generalmente pasamos desapercibidos, pero en el fondo es bueno porque quiere decir que todo ha ido rodado, todo ha ido bien, todo ha ido perfectamente, y generalmente cuando tenemos notoriedad es cuando muchas veces ha pasado algo en quirófano. Y entonces es mejor, como te dijo mi compañero, y estoy de acuerdo con él, mejor casi que no, sí que se nos conozca nuestro trabajo, pero que casi que no se nos note, casi que estamos ahí, lo mantenemos al paciente y... Que pase desapercibido es lo mejor, ¿no? Sí. Sí, porque hay que decir que ha ido todo bien, ¿no? Que se desconozca nuestro trabajo, porque creo que hay que ponerlo en valor, y es muy importante lo que hacemos, porque no es solo anestesiar, como te he comentado, es muchas más cosas. Somos los vigilantes del quirófano, ¿no? Y nuestro trabajo en el 90% de las veces es tranquilidad, porque todo va muy bien, pero tenemos un 5-10% de momentos muy duros, muy difíciles, que el paciente se nos pone muy malo, que decimos, yo me he quedado sin media coronaria, yo misma, porque dices, lo he pasado muy mal, pero muy mal, o sea, pero pasarlo muy mal, o sea, se te puede morir el paciente. Claro, no, son situaciones muy, muy duras que es por suerte, y es con la motivación de hoy día y con la preparación que tenemos todos los anestesistas, los anestesiólogos, no ocurre, pero cuando ocurre, la verdad es que son momentos muy malos, que te los llevas a casa. Fatal. Claro. Te lo llevas a casa y sobre todo si tiene un desenlace fatal, pues... Sí, es que claro, es lo que estas cosas te da tiempo a pensar muchas cosas y decir, claro, tú me decías, oye, te grabo mañana, pasado, espera, que tengo quirófano esta semana, tienes todos los días quirófano. Sí, ¿Y cuántas cosas? encontrar un día,
Claro, y cuántas cosas... Porque has tenido quirófanos duros. Claro, entonces cuántas vivencias habéis tenido en el quirófano, porque la mayoría serán positivas obviamente, porque sois la profesión de la... Claro, sí. Que la gente vaya tranquila y tal, pero la profesión es dura, porque habrá días malos y habrá circunstancias que, bueno, pues eso, que tenéis que afrontarlas y bueno, y pues en fin, y lo que también quería decir es que, claro, que paséis desapercibidos, que es lo interesante. Al final, digamos, la estrella de todo esto es el cirujano, por cierto. Mi cirujano fue el doctor Cisneros, Jesús Cisneros, que ya le he pasado luego consulta. Yo ya se lo agradecí en su momento. Además, se acordaba de mí porque le hablé, no, la anestesióloga. Sí, ya sé quién eres, el amigo de Elena y tal. Y yo, pues aquí, pues por volver a agradecerle pues eso, porque estuvo un montón de horas conmigo. De hecho, fíjate, me dijo el oncólogo, cuando me pasé la última consulta, me dijo, dice, mira, le dije, muchas gracias, doctor, digo, qué atención. Yo súper agradecido, porque esto para mí es vivir en el primer mundo, yo me doy cuenta que es nuestra... Sí, pues, o sea, yo me doy cuenta perfectamente de que esto ha sido una suerte. Y me acuerdo que le dije, muchas gracias, qué buen trato, tal, y me dijo, dice, si le tienes que regalar un jamón a alguien, me dice, se lo regalas a tu cirujano, dice, porque ha hecho una operación perfecta. Claro, y al final es verdad que todos los que estáis detrás, el cirujano es el que mete el gol, ¿no? Es el Cristiano Ronaldo del asunto. Sí, pero nunca nos regalan jamón. Por eso, entonces, pero hay mucha gente detrás, incluido pues todo el personal del hospital, todo. Trabajamos en equipo, en equipo. Sí, pero la estrella al final. Las enfermeras. Claro. Sí, es el cirujano. Sí, es el cirujano y ya. Estás. Pero yo quiero destacar también el trabajo en equipo que se hace en un quirófano. Uh-huh. Desde el cirujano, por supuesto, el anestesista, y la enfermería, los asistentes, los celadores. Es un trabajo en equipo que sin ninguno si faltaba alguno de ellos no saldría bien. Claro. Y es fundamental el equipo, la comunicación entre cirugía, anestesia, enfermería es fundamental para que todos vayamos a una, ¿no? Que es una cirugía exitosa, obviamente, sin repercusiones al paciente. Pues te digo que de verdad te vuelvo a agradecer la oportunidad de hacer visible mi profesión, a la que me encanta, que la adoro, ¿Qué menos? Que nos gusta muchísimo, a pesar de los momentos malos, que por suerte hemos dicho que son pocos, pero te agradezco la oportunidad, pero que si pasamos desapercibidos quiere decir que no se acuerden, que todo ha ido bien también, que no se acuerdan de nosotros. Pues que bien, Elena, que eso que te digo, que bueno, yo agradecido soy yo por todo el trato cariñoso que me diste del principio, mi tranquilidad, y siempre tener un buen recuerdo, y bueno, y seguiremos en contacto. Se agradece muchísimo la confianza que depositas en nosotros. Claro. Se agradece muchísimo y se trabaja muchísimo más fácil. Claro. Muchísimo. Es un todo, ¿no? Y luego que la profesión vuestra pues es una maravilla, pues la profesión de curar. Yo siempre he dicho que hay profesiones que son las buenas, las que son, se me ocurren así, los médicos, todo el sistema sanitario, que es la primera. Luego, las fuerzas de seguridad, que se pueden jugar por ti, las fuerzas de seguridad, incluyendo bomberos, incluyendo todas las profesiones de riesgo que se van a arriesgar por nosotros para salvarnos de un problema, la policía, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, los maestros. Para mí los maestros son fundamentales. Son los que curan el alma y los que te hacen... O sea, hay una serie de profesiones sin compararlas, porque es absurdo, pero sí hay profesiones que son las bonitas, ¿no? Las que van a dejar... No sé, las que vas a hacer algo por lo demás con dedicación, con ganas de entregarte, con ganas de ayudar a los demás. Y, hombre, seguro que me dejo alguna, pero para mí siempre pienso en esas tres profesiones como las más importantes, y la vuestra la primera, obviamente, porque te ayuda a vivir y te mantiene vivo la mayoría de las veces. Gracias, así que, muchas gracias por tus palabras. Bueno, pues nada. Elena, que lo dicho, que un beso enorme, un beso muy fuerte. Que bueno, y que sigas ayudando a la gente como lo hiciste conmigo, y que sigas escuchando podcast, y seguro que seguiremos en contacto. Y ya digo, si algún día voy por ahí por la Quirón otra vez a tal, iré a ver a Elena, si la ves, la encuentro, aunque estás siempre liada, claro. A un quirófano no voy a entrar a saludarte, obviamente. No, pero bueno, tú me mandas un mensaje y siempre habrá un huequillo para saludarnos, aunque te checaré ahí tanto en la tele como en los podcasts, que todo vaya evolucionando favorablemente. Claro. Y como siempre digo, no hace falta mantener ya, a lo mejor no te vuelvo a ver en la vida. Bueno, puede ser, pero el bien ya está hecho, escucha, nos hemos conocido, nos hemos ayudado mutuamente, pues yo con los podcasts te he dado buenos ratos de tal, tú a mí. Sí. Quiero decir que no hace falta más, es hacer el bien sin más, intentar hacer este mundo mejor,
y de luego que tú conmigo lo has conseguido, bueno, de qué manera. Así que bueno, pues nada, Elena, pues un besazo enorme y si Dios quiere seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto y nada, y a ser felices. Adiós, Elena. Un beso. Un beso, chao, adiós. Adiós. Gracias. Memorias de un tambor.